Hola amigos de Honor Edition, estamos aquí en una nueva entrega para hablarles de una enfermedad desaparecida, pero que generó y causó mucho dolor y sufrimiento dentro de las poblaciones occidentales, la poliomielitis. Una enfermedad que resulta paradójico porque eh, resultó que en las zonas más higiénicas, más ricas, los barrios mejores, sufrían sufrían la enfermedad con más gravedad. Y esto se debe porque fundamentalmente en las zonas rurales habían descubierto que si los chicos se contagiaban, pues era más fácil que no tuvieran graves daños. Esto en las ciudades se perdió ese conocimiento y acabó siendo nefasto. Les dejamos con el relato que les hemos traído a través de la fotógrafa Dorotea Lange, una fotógrafa que es icónica para todos aquellos que siguen el mundo de la fotografía, porque supo describir perfectamente lo que suponía el dolor y el sufrimiento en las clases desfavorecidas. Pero ella había sufrido en sus carnes ese sufrimiento, la poliomielitis. Les dejamos pues con este relato que seguro les va a interesar. Debemos siempre recordar que las enfermedades son dignas de estudio para que no superen el daño y la gravedad. Hasta la siguiente, aquí en Ediciones, les dejamos con este relato sobre la poliomielitis que seguro les va a interesar. La poliomielitis es una enfermedad que, bueno, tiene una historia fascinante y paradójica, ¿no crees? Porque fíjate, no era un virus nuevo en absoluto, sino algo antiguo, endémico. Pero justo cuando pensamos que estábamos avanzando en salud pública, con más higiene, más saneamiento, fue como si el progreso nos jugara una mala pasada. Exactamente. Es curioso porque esas medidas que deberían habernos protegido, como agua limpia y mejores sistemas de plomería, resultaron en mayores casos de polio en áreas más desarrolladas. Era un caso, digamos, inesperado. Los barrios más ricos, no los pobres, eran los que tenían las tasas más altas de infección. Es increíble pensarlo. O sea, estamos hablando de algo que nuestra intuición nos diría que ocurriría al revés por completo. Y, ¿sabes? Eso generó también mucha confusión y, francamente, muchos prejuicios sociales. Todavía me sorprende cómo se asociaba a las familias más pobres con la enfermedad, cuando en realidad... En realidad, los datos mostraban lo opuesto. Durante la epidemia de 1916 en Nueva York, estudios mostraban que el 80% de los casos afectaban a niños menores de 5 años en vecindarios con altos estándares de limpieza. Esa desconexión entre lo que la gente creía y lo que estaba pasando de verdad creo que tuvo consecuencias tremendas, sobre todo para las familias afectadas. Se culpaba a los pobres, y sobre todo a las madres, como si no estuvieran haciendo lo suficiente. Sí, y esto provocó lo que algunos llaman un ataque moralizante hacia la pobreza urbana. Sin embargo, lo más trágico quizá fue que mientras se reforzaba esa narrativa errónea, enfrentaban consecuencias devastadoras, tanto físicas como emocionales. Y pensándolo bien, ¿te imaginas lo que significaba para un niño, quizá de 7 u 8 años, navegar esa experiencia? La parálisis en muchos casos significaba no solo el aislamiento físico, sino una desconexión total con su propio cuerpo. Es desgarrador. No se trataba solo del dolor físico, que era intenso, sino también del estigma social. ¿Sabías que incluso a veces se asoció la parálisis con la idiotez? Había maestros que no creían que esos niños pudieran aprender. Es una forma brutal de arrebatarle la infancia a alguien, ¿verdad? Y convertir ese aislamiento en una carga psicológica que cargaban toda la vida. Y ahí está la paradoja, una enfermedad antigua, empeorada por nuestros avances y una percepción social totalmente equivocada que agravó el sufrimiento. Pero claro, esto es solo una parte de la historia. Sin duda, y lo que vino después, ese intento de abordar las consecuencias físicas, fue otro capítulo de dolor e incertidumbre. ¿Cómo es posible que una mejor higiene empeorara la situación? Parece contradictorio. Lo era al menos en apariencia. Debido a la mejora del saneamiento, los niños no estaban expuestos al poliovirus tan pronto en la vida.
¿Ya? Antes podían haberlo contraído a través del agua contaminada, desarrollar inmunidad y experimentar solo síntomas leves. Entonces, al mejorar la higiene, los niños se volvieron más vulnerables a la polio. Exactamente. Esta exposición tardía significó que más niños desarrollaron polio paralítica cuando eran mayores, haciendo que pareciera una enfermedad nueva y aterradora. Y para empeorar las cosas, había muchos malentendidos sobre la polio en aquel entonces. Absolutamente. La gente la asociaba con la pobreza y la mala higiene, a pesar de la evidencia que mostraba que era prevalente incluso en áreas más ricas. Esto llevó a mucha estigmatización. El término lisiado se usaba ampliamente, ¿verdad? Un término que refleja las duras actitudes sociales hacia la discapacidad en ese momento. Desafortunadamente sí. Los niños con polio enfrentaron aislamiento, discriminación y a menudo eran vistos como diferentes. Imagínese cómo debe haberse sentido una joven Dorothea Lange. Probablemente comenzó con lo que parecía un resfriado o una gripe común, pero luego dio un giro aterrador con la aparición de la parálisis. Es difícil imaginar el miedo y el dolor que debe haber experimentado al perder repentinamente el control de su cuerpo. Y a menudo había sentimientos de despersonalización, como si tu propio cuerpo te hubiera traicionado. Sin mencionar las limitadas opciones médicas disponibles en ese momento. Definitivamente. El impacto psicológico también fue inmenso. Piensa en el aislamiento, el miedo, la posible culpa y la profunda sensación de pérdida. Estos fueron niños a los que les robaron su infancia. La biografía menciona que Dorothea tuvo que usar aparatos ortopédicos pesados en las piernas. Sí. ¿Puedes describirlos con más detalle? Estos aparatos ortopédicos eran esencialmente soportes metálicos que recorrían las piernas y se sujetaban a zapatos especiales. Estaban destinados a ayudar a caminar y prevenir deformidades, pero también eran increíblemente dolorosos y restrictivos. La presión constante del roce contra la piel, el peso de los mismos, debió ser agotador. Incluso después de recuperarse Dorothea, todavía tenía una ligera cojera, ¿verdad? Un recordatorio constante de su encuentro con la enfermedad. Así es. Y no solo era físico. Nuestra fuente cita a la sobreviviente de polio, Mia Farrow, quien dijo: «Tenía 9 años cuando terminó mi infancia». Una frase que habla de las cicatrices emocionales que dejó la polio. Eso es realmente impactante. Resulta desgarrador pensar en el miedo y la desesperación que rodeaban a esta enfermedad. Nuestra fuente describe la polio como el lisiado, destacando el terror asociado a su potencial para causar discapacidad. Podríamos decir que esa percepción contribuyó a la estigmatización. Sin duda. Y este miedo se amplificaba por el hecho de que afectaba principalmente a los niños, lo que la hacía aún más cruel y devastadora. Una fuente incluso personifica el virus describiéndolo como un enemigo calculador que ataca estratégicamente a los niños vulnerables. Esa imagen es realmente escalofriante. Si no me equivoco, no había cura en esa época, ¿verdad? Ningún tratamiento efectivo durante la infancia de Dorothea. Efectivamente, no había nada que se pudiera hacer para detener el virus. La hospitalización ni siquiera se consideraba una opción viable para muchos, ya que los hospitales se asociaban a menudo con lo peor de la medicina e incluso con la muerte, especialmente para los de menor nivel socioeconómico. Entonces, ¿qué hacían los médicos ante esta situación? Imagínate la presión que debían sentir los médicos para ofrecer algún tipo de alivio a estas familias aterrorizadas. Lamentablemente, muchos recurrieron a prácticas tradicionales que eran ineficaces y a menudo desagradables. Las fuentes describen algunos de los síntomas: dolor insoportable, dificultad para hablar y tragar, e incluso una aterradora sensación de despersonalización. Imagina eso, un niño que de repente es incapaz de controlar su propio cuerpo, que se siente separado de sí mismo. Esto a menudo conducía a una grave depresión agravada por el aislamiento impuesto por el miedo al contagio. Es casi como una doble pérdida, la pérdida de la capacidad física y la pérdida de la conexión social, una situación especialmente difícil para los niños. Exacto. Para los niños, este aislamiento era aún mayor. Piensa en ello, amigos que se mantenían alejados, juguetes queridos, confiscados, todo por miedo a propagar la enfermedad. Debió de ser como si su mundo se encogiera.